Pursa, ya sabemos, de modo que vayamos al grano como antes. Hemos vuelto para dar un toque en el hombro a la gente, por así decirlo. Aunque a alguno pueda parecerles que les damos un toque en el hombro con un martillo neumático. Hay una razón importante para ello. Queremos ayudar a la gente a mantenerse enfocada. La aplicación del perdón avanzado cuántico que explicaremos es la manera más rápida de experimentar tu realidad inmortal. Estamos aquí para enseñarte cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte, de una vez por todas. Gary, ¿eso es todo? Tenía la esperanza de aprender a medir mi conciencia. Arten, estás siendo travieso, pero lo que dices es una de las razones por las que estamos aquí. La gente se está dejando distraer por cosas que les pueden parecer fascinantes, pero que solo están ahí para desviar su atención de lo importante y dirigirla hacia cosas que les mantendrían atascados aquí. Pursa, entraremos en ello más a fondo, pero para empezar, señalaremos que la mayoría de los estudiantes de espiritualidad pasan casi todo su tiempo en la fase de reunir información. Les anima la creencia de que cuanto más información espiritual pongan en su mente, más iluminados estarán, de modo que saltan de una cosa a otra, leyendo docenas de libros sobre diferentes asuntos espirituales. Durante nuestra primera serie de visitas nos referimos a ello con el nombre de Buffet Libre Espiritual. Ahora bien, no hay nada equivocado en adquirir información. Ciertamente da a la gente un trasfondo necesario. El problema es que la acumulación de información acaba convirtiéndose en un falso ídolo. Un ídolo que no les lleva a ninguna parte. Es un truco, el palo y la zanahoria. Por este motivo, lo verdaderamente importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Lo realmente importante en términos de acelerar tu desarrollo espiritual es la fase de aplicación. En algún momento el estudiante espiritual serio o profesor tiene que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a cada persona, situación o evento que tenga delante en cualquier momento dado. Esto es aplicable a todo y generalmente no es un misterio. Pase lo que pase en tu vida, esa es la lección a la que el Espíritu Santo quiere que apliques las enseñanzas. Y el instrumento de salvación del Espíritu Santo es el perdón. Pero como sabes, no se trata del perdón anticuado de toda la vida. Esto no es la espiritualidad de tus padres. Se trata de algo completamente nuevo. Es un nuevo paradigma. Solo mediante la aplicación disciplinada el practicante puede entrar en la gloriosa fase de la experiencia. Y te garantizo, querido hermano, que la experiencia es lo único que te hará feliz. Las palabras no lo conseguirán nunca. Los conceptos intelectuales, la teología, la especulación filosófica, olvídalo. Un curso de milagros, que como sabes es J, nuestro símbolo para Yeshua, expresando las palabras de Dios, explica que las palabras no son más que símbolos de símbolos, doblemente alejados de la realidad. Y si piensas en ello, ¿cómo podría hacerte feliz un símbolo de un símbolo? No, lo único que te hará feliz es la experiencia de lo que realmente eres. Lo que te satisfará verdaderamente no es un símbolo de la realidad, sino una experiencia de la realidad. En otro punto del curso, J habla de las distintas preguntas que tiene la gente y hace una afirmación notable. No hay respuestas, solo una experiencia. Busca solo esto y no dejes que la teología te retrase. Esa experiencia viene como resultado de permitir que el Espíritu Santo entrene tu mente para pensar y ver a los demás como Él lo hace. Pero hace falta un buen sistema, como el budismo o un curso de milagros, para avanzar en el camino de la realización, librada a sus propios medios. La mente no puede curarse. Como dice J en el curso, una mente sin entrenar no puede lograr nada.
Esta es toda una declaración, porque implica que el 99.9% de toda la gente de la Tierra no está consiguiendo nada. Hasta que entrenes la mente, las ruedas giran en el aire, pero el vehículo no avanza. Gary, sí, me doy cuenta progresivamente de lo importante que es el libro de ejercicios del curso en este sentido, y creo que también me he dado cuenta de que surja lo que surja, todo es para el mismo fin, que es el perdón. No estoy diciendo que siempre perdono inmediatamente, no lo hago, pero siempre acabo perdonando, y cuanto antes perdono, menos sufro. Tomemos el hablar en público, por ejemplo, algo a lo que nunca pensé que me dedicaría. Me sentía muy nervioso al respecto, pero al dejar que el espíritu me ayudara, empecé a darme cuenta de que no estaba nervioso por la razón que creía. Es como cuando el curso dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Arten, eso es correcto, campeón. En este mundo todos tienen miedo de algo, y por más que a la gente le cueste creerlo, porque para ellos es inconsciente, todos los miedos se remontan directamente, en el nivel de la mente inconsciente, al temor de Dios, que es producto de tu aparente separación de Él, y la culpabilidad inconsciente que es el resultado de ello. Gary, ¿eh? ¿Significa eso que vamos a escribir otro libro? Porque si lo vamos a hacer, hay personas que podrían no entender lo que acabas de decir. Arten, bien. ¿Por qué no nos ofreces una pequeña revisión? Cuéntanos un resumen de las enseñanzas, de modo que tanto los no iniciados como los practicantes experimentados tengan una idea más precisa de lo que estamos diciendo. Puedes hacerlo. Te estás yendo muy bien en tus charlas. Y de momento también le está yendo muy bien a la desaparición del universo, ¿cierto? Gary, sí, todo está bajo control. Se han cometido algunos errores, pero se ha culpado a otros. Es broma. Pero no sé si debería ir más allá con esta cuestión de las charlas. Es decir, ya he hecho todo lo que quería hacer. He salido afuera, incluso Manhattan, y he contado a la gente mi experiencia. El libro retrata fielmente lo que ocurrió. La gente puede creérselo o no, pero si no se lo creen, al menos no será porque yo no se lo haya contado. Pursa, me temo que tus lecciones de perdón solo están empezando. ¿Qué te parece si te digo que desde finales de febrero empezarás a viajar más de 150.000 kilómetros al año para enseñar espiritualidad? Gary, te diría que es una broma, ¿correcto? Arten, eso es lo que será más útil, hermano, incluyéndote a ti mismo. Puedes contar con 2 dedos el número de personas que están ahí afuera en el mundo enseñando con precisión este mensaje. Pero no pienses que ese es el núcleo de la cuestión. Al mismo tiempo que viajas y das charlas, queremos que hagas el verdadero trabajo, que es perdonar. No al estilo antiguo, sino al nuevo tipo de perdón. Pursa, ¿estás dispuesto a someterte a cambios drásticos en tu estilo de vida, sabiendo que independientemente del aspecto que tomen las cosas, en realidad solo es un truco para convencerte de que eres un cuerpo? Y después, ¿estás dispuesto a perdonarlo? Gary, no. Arten, bueno, nosotros sabemos que sí. De modo que pon tus asuntos en orden, compañero. Te espera una buena. ¿Y qué hay de esa revisión de la que hemos hablado? Gary, ¿qué pasa con la gente que ya conoce este material? ¿No les parecerá repetitivo? Pursa, no olvides algo que te dijimos la primera vez. La repetición no solo está bien, sino que es imprescindible. Nunca puedes oír demasiadas veces las ideas de la mente recta. Y hace falta repetirlas para que se hundan en los profundos valles de tu mente inconsciente. Que lo que determina lo iluminado que estás no es la cantidad de información espiritual que pongas en tu mente, y eso es cierto. No obstante, al mismo tiempo, el trasfondo que provee conocer la metafísica de una enseñanza como un curso de milagros puede ayudarte a tomar la decisión de aplicar lo que sabes, que es la parte más importante de la aplicación. Una vez que comprendes la verdad, lo duro es recordarla cuando las cosas se ponen feas. Si practicas el hábito de recordar la verdad en situaciones difíciles, aplicarla se convierte casi en tu segunda naturaleza. Cuando llegue ese momento estarás progresando años luz hacia la experiencia de la que hemos estado hablando. Como dice el curso, alcanzar esa experiencia
es lo que el curso se propone. Gary, de acuerdo. ¿Puedo contarte un chiste antes? Me gusta contar chistes en mis talleres. Arten, fuiste a Manhattan el mes pasado. Cuéntanos ese chiste de Nueva York que te gusta. Gary, no hay problema. Este budista va caminando por el Central Park, llega hasta un vendedor de perritos calientes y le dice: hazme uno con todo. El vendedor da al budista un perrito caliente y cuando el budista lo paga pide el cambio. Pero el vendedor le responde: el cambio viene del interior. Pursa, sí, este chiste puede producir una buena carcajada. Nos gusta que tengas sentido del humor en tus presentaciones. Es importante que te acuerdes de reír. Recuerda lo que dice J en el texto. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad, donde todo es uno. Gary, y por supuesto, esa pequeña idea loca es el pensamiento de que podríamos tener una identidad individual y estar separados de Dios. Así, en cuanto a la revisión que habéis solicitado, el curso es un documento espiritual que contiene 3 libros en uno e incluye un texto que da toda la teoría. Después está el libro de ejercicios para los estudiantes, que es un programa de 1 año de duración, y a menudo a la gente le cuesta hacerlo más de 1 año, y que entrena al alumno a aplicar el curso en la vida de cada día. Y también está el manual para el maestro, que refuerza todo el conjunto. El curso fue dado por J a lo largo de un periodo de 7 años a una psiquiatra investigadora llamada Helen Schucman en la ciudad de Nueva York. Ella escribía en taquigrafía lo que J le decía y después su colega Bill Tedford lo pasaba a máquina. Cuando vosotros os presentasteis ante mí, me disteis, a través de vuestras enseñanzas, una visión diferente de cómo era J hace 2000 años, cuyo nombre era Yeshua, un rabino judío que nunca tuvo la intención de fundar una religión. Desde entonces me han venido algunos recuerdos propios. He descubierto que cuando me hablasteis de alguna de mis vidas pasadas, eso activaba recuerdos de esas vidas durante las semanas y meses siguientes. Por ejemplo, me dijisteis que hace 1000 años fui amigo y alumno de un profesor nativo americano iluminado conocido como Gran Sol. Eso hizo surgir en mí sentimientos, recuerdos y visiones de ese ciclo de la vida en el que fui un indio en Cahokia. Incluso recordé que al pronunciar Cahokia tenía que poner el énfasis en la tercera sílaba en lugar de la segunda, que es como lo pronuncian los blancos. Arten, tienes razón. Lo pronunciamos de la manera moderna porque te estamos hablando en inglés, pero tú acabas de pronunciar como lo hubiera pronunciado un indio de hace 1000 años. Gary, y cuando me contaste que fui hace 2000 años con J, eso activó recuerdos de esa vida. Pursa, ¿cómo te sentiste al saber que fuiste Santo Tomás en tiempos de J y que yo soy tú? Gary, sé que conoces la respuesta a eso y solo estás planteando una pregunta retórica. Tú lo sabes todo. Y aún no me puedo creer que estés aquí. Pero cuando me enteré de quién era en tiempos de J, me sentí muy bien durante unos 2 días. Era genial. Pero pasado algún tiempo te levantas y te das cuenta de que tienes la misma porquería delante de la cara. Las lecciones de perdón están allí mismo. Y no importa quién fuiste en otra vida. Siempre tienes que elegir perdonar lo que está pasando ahora mismo. Pursa, muy bien, querido hermano. Todo el mundo ha sido enormemente famoso y aparentemente importante en algunas vidas. Y todos han sido la escoria de la tierra en otras. Esto es la dualidad. Lo importante es practicar tu trabajo de perdón ahora mismo. Ese es el camino de salida. Pero no es el viejo tipo de perdón en absoluto. ¿Te importaría explicar por qué? Gary, lo haré lo mejor que sepa. En primer lugar, siendo un rabino y un místico, J comprendió bien las enseñanzas del antiguo misticismo judío. Entre ellas estaba la idea de que el cielo era estar cerca de Dios y el infierno estar distanciado de él. Pero como J era del tipo de persona que no hacía concesiones, no se detuvo ahí. Para él, el cielo no solo era estar cerca de Dios, sino ser uno con Dios. De hecho, era la perfecta unidad con Dios, y el infierno no era estar a distancia de Dios, sería cualquier estado de separación de Dios. Esto limita la elección
a solo dos opciones y solo una de ellas real, puesto que la unidad perfecta no puede tener una contraparte, porque de otro modo no sería perfecta. De modo que para J, Dios es inmutable, perfecto y eterno, y Dios es sinónimo de espíritu, porque nada de lo que crea es diferente de él, pues de otro modo esa obra no sería perfecta. Y además, si Dios pudiera hacer algo que no fuera perfecto, entonces él mismo no sería perfecto. ¿O sí? Y el espíritu no tiene que evolucionar, porque de otro modo no sería perfecto. Por supuesto, Dios no es un él ni un ella, y estoy usando el lenguaje bíblico como hace el curso. Podría decir que Dios es un ello, pero seguramente eso no contentaría a nadie, de modo que nos damos cuenta inmediatamente de dos cosas con respecto a nuestro amigo J. En primer lugar, él no hace concesiones. En segundo lugar, por más complicadas que puedan parecer las cosas, siempre hay únicamente dos opciones entre las que elegir. Solo una de ellas es real. La otra opción sería una ilusión, y esto había sido enseñado por el Vedanta y el budismo mucho antes de J, pero él elevó la alternativa a una versión sin tacha de un Dios que realmente es perfecto amor, más que un Dios que está en conflicto y es imperfecto. Seguidamente tienes que recordar que J era de Medio Oriente. Habría tenido inclinaciones más orientales que occidentales, de modo que ciertamente estaba familiarizado con la enseñanza del budismo. Conocía el concepto budista de ego. Él comprendía y experimentaba que solo hay un ego apareciendo como muchos en lo que el Vedanta llama el mundo de la multiplicidad y el budismo impermanencia. De modo que en realidad solo hay uno de nosotros que cree estar aquí, y ese soy yo. En realidad no hay nadie más. No hay nadie fuera. Solo parece ser así, es un truco. La parte consciente de la mente mira hacia afuera y ve todo tipo de separación, diferentes cuerpos y formas, pero eso es una ilusión. Y la parte inconsciente de la mente, que está casi toda escondida, tal como la mayor parte de un iceberg está oculta bajo la superficie del agua, sabe que en realidad solo hay uno de nosotros. El tiempo, el espacio y las diferencias resultan no ser verdaderos, a pesar de las apariencias. La razón por la que todo está conectado es que solo hay una ilusión, tal como solo hay un Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con la ilusión. Esa era una falsa suposición de la gente. Entonces la gente hizo un Dios a su imagen, que era como ellos creían ser. Pero originalmente Dios nos hizo a su imagen, perfecto, inocente y uno. La unidad existente en la ilusión es una imitación de la verdadera unidad, porque el ego trata de imitar a Dios. Actualmente los físicos cuánticos están confirmando que tiempo y espacio solo son ilusiones. Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. En realidad, somos seres no locales teniendo una experiencia local. Puede parecer que tú estás ahí y yo estoy aquí, pero eso es mentira. El espacio solo es una idea de separación, como el tiempo. Dividimos el tiempo y el espacio para hacer que parecieran distintos intervalos de tiempo y distintos lugares. Pero en realidad eso es un montaje, y todo es lo mismo, aunque parezca diferente, porque todo es una ilusión basada en el pensamiento de separación. Solo que los físicos aún no saben esa parte. Ellos solo saben que nuestra experiencia es una ilusión en comparación a cómo son las cosas cuando las miras más de cerca. Aún no tienen el cuadro completo, solo una parte de él. La ciencia y la espiritualidad aún no se han encontrado plenamente, pero se están acercando. Por ejemplo, ellos saben que si yo miro una estrella situada a 20.000 millones de años luz, hago que cambie instantáneamente a nivel subatómico. ¿Cómo es posible? Es posible porque la estrella no está a 20 millones de años luz. En realidad, la estrella está en mi mente. O con más precisión, es una proyección de mi mente. Yo la creé y ha salido de mí, no viene hacia mí, como piensa la mayoría de la gente. Y ni siquiera es materia hasta que la miro o la toco. Es energía, que en realidad está hecha de pensamiento. Y por eso es que la energía no se puede destruir.
y la materia en realidad es otra forma de energía que retorna a la energía y después se recicla. Pursa. ¿Y cómo usó J todo ese conocimiento místico budista y judío de hace 2000 años, que era equiparable a los actuales descubrimientos de los físicos? Gary. Bien, él averiguó algo que la gente de nuestros días sigue sin entender, a pesar de todos esos avances en el conocimiento, incluyendo la psicología. ¿Y qué es lo siguiente? Si en realidad solo hay uno de nosotros aquí, y si la parte inconsciente de la mente sabe esto, ¿qué estamos haciendo cuando vamos por ahí juzgando y condenando a los demás? Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje directamente a nuestra mente inconsciente de que merecemos ser juzgados y condenados. En realidad, lo que pensamos de los demás es un mensaje sobre nosotros mismos que enviamos a nuestro ser. De modo que J decidió que si solo hay uno de nosotros que cree estar aquí, y si la mente inconsciente lo sabe, él pasaría por la vida viendo a todos como realmente son, que es perfecto espíritu, en lugar de verles como cuerpos, que representan la falsa idea de la separación. Él vería que todos eran Cristo, puro e inocente. Él pensaría en ellos como verdaderamente son, inmortales, invulnerables, algo que ni siquiera puede ser tocado por este mundo. Así, la clave de la iluminación reside en un secreto que muy poca gente ha conocido, pero que J conocía bien: el modo en el que te experimentas y lo que sientes con respecto a ti mismo no viene determinado por cómo te miran los demás, ni por lo que piensan de ti. El modo en que te experimentas y lo que sientes con respecto a ti mismo en realidad viene determinado por cómo les contemplas y por lo que tú piensas de ellos. En último término, esto determina tu identidad. ¿Te identificas a ti mismo como un cuerpo o como perfecto espíritu, como un ser dividido o completo, dependiendo de cómo veas a los demás? Y cuando entiendas esto, creo que querrás tener mucho cuidado con lo que piensas de los demás. Pursa, nos honras como profesores. Y por supuesto ya sabes quién fue nuestro profesor. Por favor, continúa. Gary, ¿qué? ¿Quieres que yo lo diga todo? Pursa, nosotros tenemos mucho que decir, y eso incluye algunas contribuciones a esta revisión. Gary, eso espero. A propósito, estaba pensando que teniendo en cuenta cómo fueron nuestras charlas anteriores, en el último libro había mucho material personal. No me importa hablar de mis elecciones de perdón, pero un par de las personas que mencioné no se sintieron muy contentas con el retrato que hice de mí perdonándoles. Toda historia tiene dos lados. Eso es dualidad, ¿cierto? Sin embargo, lo único que puedo hacer es describir mi experiencia. ¿Podéis darme algún consejo sobre cómo hablar de los asuntos personales? Pursa, no te preocupes, Gary. Teniendo en cuenta la dirección que está tomando tu vida ahora mismo, vamos a comentar más tus lecciones de perdón profesional que las personales. Todo saldrá bien. Confía en nosotros. ¿Quieres seguir con este repaso? Gary, de acuerdo. Pero debo decirte que estás más guapa que nunca. Dime, algo exclusivamente entre tú y yo. ¿Sería incesto hacer el amor con tu futura identidad? Pursa, no, pero sería raro. Por favor, continúa. Gary, de acuerdo. Puedo captar una indirecta. Continuando. Cada vez que J perdonaba, en realidad se estaba uniendo consigo mismo. Arten, ¿entiendes el significado más amplio de eso? Gary, sí, lo entiendo. En realidad estaba pasando de una experiencia de separación a otra de unidad. Y la palabra santo viene de la palabra total o completo. Como dijo en el Evangelio de Tomás, yo soy el que viene de lo que es total. Yo fui dado de las cosas de mi Padre. Por lo tanto os digo que si uno está completo, estará lleno de luz. Pero si uno está dividido, estará lleno de oscuridad. De modo que no puedes tenerlo de las dos maneras. No puedo estar un poco completo, ser un poco total. Tu lealtad debe ser indivisa, puesto que de otro modo estás dividido. Por más que parezcan complicarse las cosas, siempre hay únicamente dos opciones. Una es optar por la plenitud o santidad, que es única y perfecta. Por eso la antigua oración dice
El Señor nuestro Dios es uno. La otra opción es elegir algo que no es perfecta unidad y por tanto es división. No hay manera de evitarlo, de modo que J perdonó al mundo completamente. Su amor y su perdón fueron total y omniabarcantes. Él sabía que si perdonas al mundo parcialmente, serás perdonado parcialmente, lo que equivale a permanecer dividido. Pero si perdonas al mundo completamente, serás completamente perdonado. Así, la gran enseñanza de J y del Espíritu Santo es el perdón, pero el perdón en un sentido cuántico, en lugar del perdón a la antigua usanza, el perdón newtoniano, donde están involucrados sujeto y objeto. El viejo tipo de perdón dice, de acuerdo, te perdono porque yo soy mejor que tú, y tú realmente lo hiciste, y en realidad eres culpable. Pero te voy a soltar de la trampa, aunque de todos modos irás al infierno. Esto solo consigue que las extrañas creencias sobre la separación que tenemos con respecto a nosotros mismos sigan reciclándose en nuestra mente inconsciente. En realidad, no es perdón. Por otra parte, J sabía de una profunda culpabilidad inconsciente que todo el mundo tiene en su mente y que está relacionada con la aparente separación original de Dios, y sabía que hay otro tipo de perdón que es la manera más fácil de deshacerla, lo que equivale a deshacer el ego. Arten, tendremos que explicar eso un poco más en algún momento. Tal vez con una versión rápida de la historia de la creación errónea, para indicar de dónde viene esa culpabilidad. Después de todo, no puedes romper el ciclo de nacimiento y muerte y dejar de reencarnarte mientras la culpa inconsciente siga en la mente. Gary, claro, pero hazme un favor, amplía esta idea de que todo esto es un sueño. En las pocas apariciones que he realizado, me han hecho muchas preguntas sobre esto, y aún no puedo creer que estéis aquí. Pursa, como sabe Gary, ninguno de nosotros está aquí. De modo que hablemos del sueño. Digamos que eres un padre y tienes a tu hija de 4 años en la cama y estás soñando. Vas a comprobar cómo está y te das cuenta de que estás soñando. Se mueve y da vueltas en la cama y notas que se siente incómoda. El sueño se ha convertido en su realidad. Ella reacciona a las figuras del sueño como si fueran reales. Ahora bien, tú no puedes ver su sueño. ¿Por qué? Porque en realidad no está allí. Y tu hija en realidad nunca se ha ido de su cama. Ella sigue estando segura en casa, pero no puede verlo. Eso queda fuera de su conciencia y el sueño se ha convertido en su realidad. ¿Quieres despertarla para que no tenga más miedo? Entonces, ¿qué harás? ¿Vas hasta ella y la zarandeas con fuerza? No, porque eso le daría todavía más miedo. De modo que la despiertas con cuidado, delicadamente. Tal vez le susurres cosas como, oye, es solo un sueño, no te preocupes, lo que estás viendo no es verdad. Y todos los problemas, todas las preocupaciones, todos los temores y los dolores que sientes son un poco tontos, pero no los necesitas y estás teniendo lugar dentro de un sueño que en realidad no existe. Son el producto de las mismas ideas tontas que produjeron el sueño originalmente. Si puedes oír mi voz ahora mismo, ya estás empezando a despertar. Esto se debe a que la verdad puede ser oída en el sueño. Recuerda, la verdad no está en el sueño, pero puede ser oída en el sueño. Tu hija de 4 años te oye y empieza a relajarse. Se despierta lenta y delicadamente. Su sueño se vuelve más feliz. Y entonces, cuando finalmente despierta, se da cuenta de que nunca se fue de la cama. Ha estado en casa en todo momento. Su hogar seguía estando ahí, pero fuera de su conciencia. Conforme su conciencia retorna, ella despierta, y el hecho de que esté segura en casa se convierte en su realidad. Tú sabías que había estado en todo momento. No había necesidad de ver su sueño ni de reaccionar a él. ¿Y dónde queda el sueño cuando despierta de él? Gary, en ninguna parte. Desaparece porque, en cualquier caso, nunca estuvo allí. Puede haber parecido real y puede haberse sentido real, pero en realidad no estaba allí. Las imágenes que vemos en nuestros sueños nocturnos son proyecciones. Las estamos viendo con una parte de nuestra mente y en realidad
están siendo proyectadas por otra parte de la mente, por esa parte que está oculta. Pursa, muy bien, como has dicho, es un truco, y esta es la parte dividida. Cuando la niña de 4 años se despierta del sueño, es solo otro sueño, y cuando esta mañana despertaste en tu cama, solo era otra forma de soñar. Es una función de los niveles que no existe en la realidad del espíritu puro. De hecho, podrías decir que este sueño te parece más convincente que tu sueño nocturno para convencerte de su realidad. Y es convincente, pero en realidad no está ahí. Y las personas que creen que está ahí afuera, en realidad tampoco están ahí. Sin embargo, para ti, tu sueño se ha convertido en tu realidad. Y donde verdaderamente estás es fuera de tu conciencia. Como dice en Curso de Milagros, estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan. Y eso es todo. Su contenido es el mismo. El Espíritu Santo te está susurrando el mismo tipo de cosas ahora mismo, en este sueño, que susurraría a una niña de 4 años que estuviera soñando por la noche. Está diciendo cosas como: solo es un sueño, no te preocupes, lo que estás viendo no es verdad, y todos los problemas, las preocupaciones, todos los miedos y dolores que sientes son un poco tontos y no los necesitas, ya que están ocurriendo dentro de un sueño que en realidad no existe. Son el producto de las mismas ideas tontas que produjeron el sueño originalmente. Y si puedes oír mi voz ahora mismo, ya has empezado a despertar, porque la verdad puede ser oída en el sueño. La verdad no está en el sueño, pero puede ser oída en el sueño. Y cuando empiezas a conocer la verdad, que te será comunicada por el Espíritu Santo de muchas maneras diferentes, empiezas a relajarte. Despiertas lenta y delicadamente por medio de un proceso llamado perdón. En él, como la oruga pasa por la fase del capullo a fin de prepararse para formas de vidas más elevadas y menos restringidas, tú te preparas para una forma de vida superior, cambiando tu percepción del mundo. Como consecuencia de ello, tu sueño se vuelve más feliz, pero esa felicidad no depende de lo que parece ocurrir en el sueño. Es una paz interna que puede estar ahí para ti, independientemente de lo que parezca ocurrir en el sueño. Y después, cuando finalmente despiertes, verás que en realidad nunca te fuiste de casa, que es tu perfecta unidad con Dios. En realidad, has estado en casa en todo momento. Tu hogar estaba ahí, pero estaba fuera de tu conciencia. Como dijo J en el Evangelio de Tomás, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Cuando retorna a la conciencia, despiertas a la realidad del reino y sabes que siempre has estado seguro en casa. Gary, pero si todo esto es verdad, significa que Dios ni siquiera sabe que estoy aquí. Arten, lo estás entendiendo al revés. El punto importante es que tú no estás aquí y Dios sabe dónde estás verdaderamente. Y en lugar de zambullirse y hacer real un sueño irreal, Él tiene una idea mejor. Dios quiere que despiertes y estés con Él. Finalmente despiertas en el cielo, donde Dios siempre ha sabido que estás. No había necesidad de que Dios viera tu sueño, ni de que reaccionara a Él. Como dice un curso de milagros, estás en tu hogar en Dios, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Y dime, Gary, ¿dónde queda el sueño del tiempo y del espacio cuando despiertas de él? Gary, en ninguna parte. Desaparece, porque como cualquier sueño es un espejismo que se disipa, un encantamiento que se deshace, y ahora la realidad se convierte en mi realidad. Arten, sí, de modo que cuando despiertas del sueño del tiempo y el espacio, no hay más tiempo y espacio, lo que significa que no tienes que seguir ahí durante millones de años, esperando que todos los demás despierten. No hay nadie más que tenga que despertar. Allá afuera no había nadie más que tú, el uno, manifestándose como muchos. Y los que pensabas que estaban ahí fuera, ya están contigo en el cielo, no como cuerpos, sino como lo que realmente son, que es espíritu. Nadie puede quedar fuera de la unidad,
y nada puede faltar en la totalidad, de modo que todos aquellos a los que has querido o que te han importado, incluyendo los animales, están allí en tu conciencia, una vez más, no como algo que tuvo alguna vez separado, sino como algo que nunca puede ser separado. Nada puede faltar en la perfección. Todo es perfectamente uno y es constante, un atributo que no existe en el universo del tiempo y espacio. No obstante, puede ser experimentado por ti, aunque parezcas estar en un cuerpo. Gary, he tenido esa experiencia. Pursa lo sabemos. Y podemos seguir hablando de ella más adelante, porque es la respuesta a todas las preguntas. A pesar de tu comportamiento sabemos que nunca puedes volver a creer del todo en el ego. Y una vez que tienes esa experiencia se hace más fácil construir tu casa sobre la roca en lugar de la arena. La arena representa las arenas cambiantes del tiempo y del espacio, donde en realidad no puedes contar con nada, excepto con el hecho de que va a cambiar, porque este es un mundo de tiempo y de cambio. De modo que lo único que sabes seguro es que no será lo mismo dentro de un minuto, pero la roca es permanente, es algo en lo que puedes confiar. Gary, sí, cuando experimentas la realidad, aunque sea muy brevemente, en comparación con ella, todo lo de este mundo es como caca de gallina. Arten, sí, y estás haciendo todas las cosas bien al acordarte de hacer la elección correcta entre ambos. No eres perfecto, pero lo estás haciendo bien, y estamos complacidos. Gary, gracias. ¿Puedo usar algo de esto en mis talleres? Arten, usas tu primer libro en tus talleres, ¿cierto? Gary, tomaré eso como un sí. De modo que lo que está ocurriendo aquí en el mundo puede parecer real y sentirse real, pero no lo es. Las imágenes que veo en mi sueño por las noches son proyecciones. Estoy viéndolas como una parte de mi mente y en realidad están siendo proyectadas por otra parte de mi mente. Pero esa parte está oculta. Y durante el día lo único que veo en los ojos del cuerpo es una proyección de mi mente inconsciente. Algo que creo secretamente que es verdadero con respecto a mí. Tal como Freud dijo de todos los personajes de tu sueño, en realidad son tú. Toda la gente de nuestra vida en realidad también es un símbolo de nosotros. J lo sabía. Y siendo un tipo muy listo, se dio cuenta de que lo único que la gente consigue juzgando y condenando a los demás es mantener la identidad de ego en su lugar. Pero si perdonan, en el verdadero sentido de la palabra, entonces deshacen la falsa identidad de ego y retornan al espíritu. Arten, sí, y es interesante que Freud en realidad no empleó la palabra ego, usó la palabra ich, que significa yo, e indica una identidad personal. Podrías combinar eso con el término budista omni incluyente ego y entonces tienes un ser que piensa equivocadamente con una identidad separada de la fuente. Pursa, y me alegra que hables de deshacer el ego. Definitivamente no es suficiente con decirle a la gente que el mundo no es real. Eso no les llevará a ninguna parte. Ciertamente es necesario saber que el mundo es una ilusión, pero solo el verdadero perdón, del que hablaremos posteriormente, deshace el ego. Sin él se progresa poco. Todo consiste en darte cuenta de cómo piensas. Si piensas que las personas que ves es un cuerpo, entonces tú eres un cuerpo. Si piensas que las personas que ves es espíritu, entonces tú eres espíritu. Así es como será traducido por tu propia mente inconsciente. No es posible escapar de esto. Tu manera de pensar con respecto a las otras personas determinan cómo te sientes con respecto a ti mismo. Seguiremos con la revisión más adelante. Gary, es divertido que un documento espiritual como el curso pueda usar terminología cristiana para incorporar tantas ideas budistas. Tal vez esta sea la razón por la que muchos cristianos se muestran renuentes a adoptarlo. Arten, sí, los cristianos conservadores no reconocen el curso. Gary, eso está bien, tampoco se reconocen unos a otros cuando se cruzan en el restaurante. Pursa, bien. Y para que la gente nos reconozca a nosotros, queremos dejar claro que solo nos aparecemos a ti
y que nunca nos aparecemos a nadie más, ni daremos información canalizada a nadie más. Gary, no es que quiera quejarme, pero ¿por qué? Pursa, es simple. Helen Schuckman tardó 7 años en transcribir un curso de milagros. Antes de eso, casi todos los canalizadores canalizaban en estado de trance. Tanto el psíquico Edgar Cayce como Jane Robert, que canalizó a Seth, la gente que recibía información de una fuente superior, no la oían por sí mismo, sino que necesitaban un dispositivo para poder quitarse de en medio y dejar que la información pasara a través de ellos. Como dice el propio curso de milagros, son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios directamente, pero después cuando salió el curso y la gente oyó que esta mujer simplemente oía la voz de Jesús, que era la manifestación del Espíritu Santo, de repente todo el mundo empezó a oír la voz de J o del Espíritu Santo, aunque el curso decía que no podían. La razón es evidente. Si la gente puede oír la voz del Espíritu Santo, no tienen que entender el curso ni hacer el trabajo del perdón que se les pide. No tienen que mirar al ego, ni su culpa inconsciente, ni hacer nada al respecto. En lugar de aceptar el reto de saltar al nuevo nivel que J les plantea, empleando el mismo trabajo de perdón que él había empleado, simplemente pueden hacer el curso a su gusto. De modo que inmediatamente hubo gente actuando como profesores del curso que no podían haber tomado el tiempo de aprenderlo y de hacer el trabajo. Antes de que pudieras darte cuenta, tenías a gente contando que J les estaba diciendo que contradecían lo que dice en un curso de milagros. No queremos que la gente haga lo mismo con nuestras palabras. De modo que aquí va nuestra aclaración. Si alguien dice alguna vez que Arten o Pursa se les ha aparecido, o le he hablado, o le he dado alguna información, ahora o en el futuro, están equivocados. No somos nosotros. Nunca haremos eso. Así, nadie podrá contradecir jamás nuestras palabras o edulcorar lo que decimos. Dejaremos las informaciones erróneas sobre las enseñanzas de J y el Espíritu Santo a aquellos que afirman estar inspirados por el curso sin haber llegado a aprenderlo. Gary, esta es una declaración muy provocadora y a algunos podría parecerles muy dura. Después de todo, no les llega vuestra actitud amorosa porque no os ven. Pursa, lo siento, Gary. Alguien tiene que dejar las cosas claras. Hacen falta muchos años de práctica para realizar un progreso significativo, pero mucha gente quiere saltar al final sin utilizar el medio, que es el perdón. Quieren ser maestros sin ser alumnos. Por eso nos gusta que te presentes como un simple estudiante que comparte sus experiencias y transmite las enseñanzas. Si intentas ser más que eso, ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, hay un par de supuestos profesores del curso que se han convertido en líderes de sectas. A veces es evidente que esto es lo que está ocurriendo. A veces es más sutil. En cualquier caso, si un profesor o sus asistentes intentan que les regales alguna propiedad personal o que hagas grandes donaciones, algo está podrido en Dinamarca. Y lo mismo ocurre si quieren que vivas donde ellos. Está claro que el curso no está pensado para ser un escape de la sociedad, sino una herramienta para perdonar a la sociedad. Invariablemente, los líderes de sectas presentan una fachada de infabilidad, en lugar de capacitarte para hacer tu propio trabajo de perdón, lo cual es claramente la intención del curso. Tratan de hacerte pensar que estar en sus presencias y seguirles es lo que lleva hacia la iluminación. De hecho, conocerás a uno de ellos en persona dentro de pocos meses. No reacciones a él. Perdona y entiende que él es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando no sientes la necesidad de aprender y practicar el curso y en lugar de eso decides usar a la gente disfrazándote en todo momento de maestro. Gary, nada de esto es nuevo en el mundo, pero ¿por qué estos líderes de sectas tienen que decir que están enseñando el curso? ¿Por qué no se limitan a usar la Biblia o alguna otra cosa? Pursa, a veces usan la Biblia y otras cosas y las mezclan con el curso, y eso es algo que tú no debes hacer, a menos que tengas absolutamente claro el mensaje del curso
y uses las demás cosas o bien para contrastar o bien como herramientas de apoyo. Gary, ¿es posible hacer ambas cosas? ¿Enseñar y practicar el curso? Arten, ¿posible? Sí. ¿Difícil? Absolutamente. El único modo de hacerlo bien es recordando siempre ¿para qué es todo esto? Para perdonar. Tú, querido hermano, no siempre te acuerdas inmediatamente, pero acabas recordándolo. Tu perdón no es perfecto, pero es persistente. Y mientras lo practiques, seguirás progresando. El tiempo que retrasas tu perdón simplemente contribuye a tu propio sufrimiento. Gary, de modo que el tipo de perdón del que hablas también debería aplicarse a los líderes de secta que estás comentando. Arten, sí, y como he dicho, tendrás la oportunidad de perdonar a uno de ellos en persona, tal como tendrás muchas experiencias que perdonar a lo largo de los próximos 2 años. Gary, genial, justo lo que necesitaba, más oportunidades de perdón. Arten, recuerda, eso es lo que más rápidamente te llevará a casa. Gary, ¿y qué hay de la meditación? Pursa, la mejor clase de meditación es la que te enseñamos antes, y viene al final del capítulo llamado Verdadera Oración y Abundancia, de la desaparición del universo. Este tipo de meditación en realidad refleja la forma original de oración, que era en silencio y consistía en unirse a Dios. Al poner a Dios en primer lugar y reconocerlo como tu verdadera fuente, no solo te ayuda a deshacer la separación en tu mente, sino que también puede tener el efecto de inspirarte. Me alegro de que sigas haciendo esa meditación 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Eso es todo lo que necesitas. No hay mejor manera de inspirarse. Simplemente te pierdes en el amor de Dios, sientes gratitud hacia Él y te imaginas en perfecta unidad con Él. Pero recuerda esto, no hay sustituto para la práctica del perdón, que es la vía rápida de la espiritualidad, enseñada de palabra y obra de nuestro hermano hace 2000 años. Gary, ¿y qué me dices de estar en el ahora? Arten, el lugar donde la práctica de estar en el ahora te llevará es aquí. Está claro que te relajará, pero no te llevará a casa. Un aspecto de este tipo de sistema es observar tus juicios, pero observar tus juicios no es perdonarlos, y el ahora que se experimenta no es el eterno siempre del cielo, que solo puede experimentarse consistentemente cuando el Espíritu Santo ha deshecho completamente el ego. Eso requiere que tú hagas tu parte, que es perdonar, mientras el Espíritu Santo se encarga de la parte del trabajo que no se ve en lo profundo de tu mente subconsciente. Entonces, a medida que avanzas, tendrás experiencias que te indicarán que estás en el buen camino. A veces simplemente será un sentimiento de profunda paz interna. Eso es mucho más importante de lo que crees. Si la paz es la condición del reino, entonces tu mente debe volver a una condición de paz antes de poder volver a entrar en el reino. De otro modo no encajará. Sería como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. La paz de Dios, que supera el entendimiento, es un prerequisito para ir a casa. Una vez más, no se consigue permanentemente hasta que el Espíritu Santo ha retirado toda la culpa inconsciente de la mente. Y recuerda lo que dijimos sobre el enseñar. No hay nada equivocado en la repetición. De hecho, es esencial. Gary, ya has dicho eso. Arten, divertido. Sin embargo, sin duda, habrás tenido la experiencia de leer un párrafo del curso que sabes que has leído antes, pero es como verlo por primera vez. Eso también ocurre cuando la gente relee la desaparición del universo. Saben que ya han leído las palabras antes, pero les llegan a otro nivel completamente diferente. Las palabras no han cambiado, pero ellos sí. El ego está un poco más deshecho y ahora ven las palabras desde otro punto. La repetición es importante, no solo a la hora de aprender estas ideas, sino a la hora de practicar el perdón. A veces puede parecer que estás perdonando lo mismo una y otra vez. Perdonas a las personas con las que trabajas, después vuelves al día siguiente y siguen estando allí. Pero aunque parezca que estás perdonando lo mismo, eso también es una ilusión. Lo que está ocurriendo en realidad es que está saliendo más culpa inconsciente a la superficie de tu mente, y continuar perdonando es una oportunidad de soltarla y liberarse de ella. Pursa,
vamos a irnos enseguida, pero volveremos en 2 meses. Cuando volvamos, hablaremos del poder real, qué es y cómo utilizarlo. Finalmente, eso llevará a una práctica más profunda del perdón que te enseñará cómo acabar con la reencarnación usando las cosas que surgen ante ti en el mundo donde pareces vivir y trabajar. Gary, yo no trabajo aquí, soy un consultor. Arten, sigues queriendo romper el ciclo de nacimiento y muerte, ¿cierto? Gary, claro, y como la última vez me dijiste que voy a volver aquí una vida más, entonces, ¿cuál es el trato? Si voy a aprender a acabar con la reencarnación, ¿para qué tengo que volver? Arten, no lo olvides nunca, Gary. El Espíritu Santo puede verlo todo. Y tú solo ves una parte. El curso enseña que el Espíritu Santo reconoció todo lo que el tiempo contiene y se lo dio a todas las mentes para que cada una pudiera determinar desde el punto donde el tiempo había terminado, cuándo sería liberada la revelación y la eternidad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que tu vuelta podría ser para ayudar a otros? Solo tienes una gran lección de perdón que aprender en esta vida. Practicando el perdón en las pequeñas cosas, así como en esa cosa grande, serás un ejemplo para los demás. Como Pursá, serás una gran ayuda para mí. Generalmente tu última vida no es solo una gran vida para ti mismo, también haces un gran servicio a los demás, a veces de manera pública, pero no siempre es así. Todo encaja como el holograma que es, para que todas las mentes determinen cuándo serán liberadas. Cada una de ellas debe hacer su parte para producir una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. De modo que desempeña tu parte, hermano, y siéntete agradecido. Tienes una época fascinante por delante. Y lo mismo les ocurre a muchos otros. Recuerda lo que hemos dicho. Actualmente en el mundo hay más gente iluminada o que se iluminará en esta vida que nunca antes. Al compartir las enseñanzas estás ayudando a la gente que llegue a ese estado. Algunos de ellos no tendrán que volver otra vez. Y en parte gracias a ti. No hay mejor vocación que compartir la verdad con los demás y perdonar sobre la marcha. Pursá, dentro de 2 meses empezarás a viajar por primera vez. Volarás por todo el país para difundir el mensaje. Al principio te sentirás un poco nervioso e indeciso, pero eso pasará si lo usas para perdonar. Esa es su utilidad. Practica y estarás bien. Volveremos con nuevas cosas cuando regreses de tu primer viaje por el país. Gary, vaya, qué emocionante. Como sabéis, no he viajado mucho. Arten, recuerda que todo es un sueño, y la medida de felicidad que encuentres en el sueño depende de tu perdón. Entonces, Arten y Pursá desaparecieron instantáneamente, pero yo sentí una profunda satisfacción de que mis amigos volverían a estar en mi vida. Me había sentido un poco abrumado por todo lo ocurrido durante el año anterior y me gustaba recibir su apoyo y adiestramiento. Entonces, no tenía idea de las numerosas pruebas que tanto ellos como mi propia vida iban a plantearme a lo largo de los 2 años siguientes.